En este vídeo vamos a presentar los aspectos más importantes del tema 2, contaminación de las aguas. En primer lugar, los objetivos de este tema son los siguientes. Conocer los contaminantes más importantes que están presentes en las aguas residuales urbanas. De cada uno de estos contaminantes deberéis conocer su origen, sus efectos, es decir, por qué se les considera un contaminante y la determinación de su concentración en el agua. El segundo objetivo del tema es adquirir conocimientos sobre los tratamientos que se llevan a cabo para eliminar o separar los contaminantes del agua, tanto en una estación depuradora, que se denomina EDAR, como en una estación potabilizadora de agua, una ETAP. Pasemos ahora a ver los contenidos del tema. Lo primero que se ve es el ciclo de uso, tratamiento y vertido que sigue el agua cuando nosotros lo utilizamos a diario. Después se ve la clasificación de los distintos tipos de aguas residuales. Es importante esta clasificación porque en función del origen del agua pueden predominar unos contaminantes u otros y necesitan distintos tratamientos. A continuación se explican los contaminantes presentes en las aguas residuales urbanas. Los dos contaminantes más importantes de las aguas residuales urbanas son, en primer lugar, los sólidos y, en segundo lugar, la materia orgánica biodegradable. En cuanto a los sólidos, es importante conocer su clasificación en cuanto al tamaño y también en cuanto a su composición química. Y también es importante y se presta atención a la parte experimental de la determinación de la concentración de sólidos en el agua. Por último, respecto de los sólidos, deberéis conocer qué efectos tienen los distintos tipos de sólidos en función de su tamaño. La materia orgánica biodegradable es el otro gran contaminante de las aguas residuales domésticas. Procede de restos de comida y de deposiciones líquidas y sólidas. El término biodegradable alude al hecho de que esta materia orgánica puede ser degradada por seres vivos. Los microorganismos presentes en el agua utilizan esta materia orgánica como alimento, lo que se conoce como metabolización. Esto es beneficioso porque los microorganismos ayudan a reducir la concentración de este contaminante en el agua, lo que se llama autodepuración, pero a la vez utilizan oxígeno para respirar. Cuando la concentración de materia orgánica biodegradable en el agua es muy alta, los microorganismos aceleran su metabolismo y se reproducen, aumentando mucho el consumo de oxígeno. El oxígeno que está disuelto en el agua procede principalmente de la atmósfera. Va pasando continuamente del aire al agua, lo que se conoce como absorción. Si el consumo de oxígeno aumenta mucho, supera la velocidad de aporte de oxígeno por lo que se llama aireación natural. Como consecuencia, la concentración de oxígeno disminuye mucho. Conforme la concentración de materia orgánica biodegradable va disminuyendo, disminuye la velocidad de consumo y aumenta la velocidad de aporte. Por tanto, la concentración de oxígeno en el agua pasa por un mínimo. Ese mínimo se denomina punto crítico. Cuando la concentración de oxígeno en el agua es muy baja, empieza a producirse la metabolización por vía anaerobia. El problema de la metabolización por vía anaerobia es que produce malos olores y gases contaminantes. Y en segundo lugar, si la concentración de oxígeno es extremadamente baja, puede producir la muerte de seres acuáticos, como por ejemplo los peces. Cuando la concentración de oxígeno es muy baja, se dice que se está en unas condiciones sépticas. El consumo de oxígeno por los microorganismos se utiliza para medir la concentración de materia orgánica biodegradable presente en el agua. A eso se le llama la demanda biológica de oxígeno. Se hace así porque es mucho más sencillo medir la concentración de una sola sustancia, el oxígeno, que de todos los posibles compuestos orgánicos biodegradables que se pueden verter al agua. Es importante entender los conceptos de demanda biológica de oxígeno total y demanda biológica de oxígeno a los 5 días, o DBO5, y las fórmulas que las relacionan.
así como el método experimental para determinar la DBO5. También hay otro parámetro que mide la concentración de materia orgánica total en el agua, denominado demanda química de oxígeno o DQO. Toda la materia orgánica, independientemente de su composición química, se puede oxidar. A esto se le llama oxidación química. De ahí el nombre de este parámetro. No profundizamos mucho en este concepto, pero es importante entender la información que da la relación entre DBO5 y DQO. Los otros contaminantes que se ven en el tema se han elegido por ser contaminantes comunes en las aguas residuales urbanas. Son 3. Las grasas proceden de restos de comida y también se pueden producir en talleres mecánicos o en gasolineras. Los bionutrientes proceden de los productos de limpieza y detergentes. Es muy importante entender el concepto de eutrofización, cómo se produce y cuáles son sus efectos. Por último, se habla de los gérmenes patógenos. De los millones de microorganismos que hay en el agua, algunos producen enfermedades. Si la concentración de estos microorganismos es alta, pueden transmitir enfermedades a otros seres vivos. En la última parte del tema se abordan los tratamientos. En general, su principio de funcionamiento es sencillo. Las dos cosas más importantes que debéis saber de los tratamientos son: ¿qué tratamiento se usa para cada contaminante de los que hemos visto en el apartado anterior? Por tanto, hay que relacionar las dos partes del tema. Ante un tipo de agua residual, debéis ser capaces de elegir qué tratamientos se harían. También se presta atención al orden en el cual se llevan a cabo los tratamientos. En general, cuanto mayor es el tamaño de los contaminantes, más fácil es eliminarlos. Por eso, se van eliminando primero los contaminantes de mayor tamaño y luego los más pequeños. Excepción a esto son las grasas, que se eliminan al principio no por su tamaño, sino porque, de dejarlas, dañarían al resto de equipos. Sobre los tratamientos haremos problemas en los que se llevan a cabo balances de materia en decantadores y también en reactores aerobios. Para poder hacer los problemas de estos equipos adecuadamente, es importante entender su principio de funcionamiento y sus particularidades. Por último, hemos descrito las partes más importantes de una potabilizadora. Es importante entender las diferencias entre depuradora y potabilizadora. Lo primero es que, mientras que no existe problema en que el agua depurada que se vierte contenga una concentración baja de sólidos, materia orgánica biodegradable o microorganismos, la concentración de estos contaminantes en el agua potable debe ser nula. Por eso hay tratamientos que son diferentes. Para eliminar la materia orgánica biodegradable, en la depuradora se usa un reactor biológico, pero en la potabilizadora se usa la oxidación. Los sólidos suspendidos en la depuradora se eliminan mediante un decantador con coagulación-floculación, pero en la potabilizadora eso no es suficiente y se lleva a cabo una filtración. Por último, en la depuradora no se realiza ningún tratamiento para eliminar microorganismos a no ser que exista un riesgo de epidemia, mientras que en la potabilizadora se debe hacer una desinfección.